Buenas noches, hoy jueves 14 de enero del 2021 nos enteramos por medio del comunicado de la Fiscalía General de la República de la exoneración del general Salvador Cienfuegos, en donde la Fiscalía General de la República no ejerce acción penal en contra de por los delitos que se le imputaban a los Estados Unidos, como era el de tráfico de drogas y el de recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. La realidad es que no nos sorprende porque desde el 18 de noviembre, en que el exsecretario de la Defensa Nacional fue repatriado al país, di diferentes entrevistas a algunos medios de comunicación, entre ellos a Carmen Aristegui, a Julio Astillero, a Vicente Serrano en Sin Censura, a Rubén Luenguas y así a diferentes personas, a Javier Solórzano, en donde yo les explicaba que jurídicamente yo lo que veía era que el general Cienfuegos llegaría a México como un hombre libre, si bien es cierto había sido deportado por parte de los Estados Unidos y traído al país por medio de los US Marshals. La realidad es que en México se le notificaría única y exclusivamente que existía una investigación en su contra y que a los meses lo veríamos totalmente exonerado y que posteriormente veríamos incluso hasta un reconocimiento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicen que cantada vale doble y exactamente está pasando lo que en el análisis de lo que hemos vivido, hemos litigado como abogado, he vivido en lo personal por mi familia, por mi padre, nos pudimos dar cuenta de que exactamente fue lo que sucedió. Aquí lo que tendremos que analizar y que es importante que podamos explicar a la gente es: la Fiscalía General de la República realmente realizó su trabajo, realmente se demostró que el general Salvador Cienfuegos Cepeda no había cometido los delitos que se le imputaban en Estados Unidos. Tal vez esas pruebas que eran supuestamente tan importantes y que demostraban la culpabilidad del general en los Estados Unidos no lo eran tanto, o a su vez, como dentro del análisis jurídico que hicimos hace un par de meses, explicamos que en México no tendrían validez todas esas pruebas que en Estados Unidos a lo mejor se lo hubieran podido tener, por el hecho de que las investigaciones que habían estado realizando por parte de la agencia de los Estados Unidos, que es la DEA, la realidad es que no contaban con el soporte jurídico ni la autorización de un juez federal para que se hubieran podido llevar a cabo. Eso no quita que las supuestas interceptaciones de mensajes de los Blackberries, la supuesta llamada telefónica con el H2, tendrían que haber una transcripción que se tendría que haber mandado a la Fiscalía General de la República y que podría haber iniciado una línea de investigación distinta. Pero la realidad es que, de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento por las fuentes que tengo dentro de la misma Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, eran simples transcripciones donde no demostraban más allá de. Pero aquí tenemos un grave problema, y el grave problema es la credibilidad en cuanto a las investigaciones de la misma Fiscalía General de la República, la omisión por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha guardado silencio en todo momento, y de los juzgados militares, que tendrían que haber iniciado una carpeta de investigación de forma paralela. Pero aquí todavía nos quedamos con la duda de, si bien es cierto, es un derecho constitucional, es un derecho humano y es un derecho procesal el que el general Salvador Cienfuegos no haga público su expediente ni las pruebas que ofreció como tal. Creo que sería necesario para que pudiéramos obtener respuestas de qué es exactamente la forma en cómo él demostró que no se habían cometido esos delitos. Desafortunadamente, las imputaciones que recibió fueron de tan alto calibre que no solo lo afectan a él en lo personal y su carrera militar de cerca de 50 años, sino que terminan manchando la imagen y el buen nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, mismo que será utilizado por todos los detractores del gobierno, de la Cuarta Transformación, de los opositores políticos y de todos aquellos grupos y colectivos que están en contra del trabajo de las Fuerzas Armadas. Hablarán de militarización, de militarismo, sin entender ni siquiera los conceptos, pero será un costo grande el que tendrá que pagar el gobierno de la República, en este caso la Cuarta Transformación, porque realmente les están dando de dónde agarrarse para atacar al presidente. Que el presidente de la República haya tenido conocimiento de que se iban a llevar a cabo estas situaciones, sí lo creo. El que nos ha demostrado la Fiscalía General de la República que desafortunadamente no ha dado los resultados de acuerdo a las expectativas que se habían creado, también lo es. Y aquí desafortunadamente es que este tipo de acusaciones, si no manchan, por lo menos tiznan, pero tiznan de una forma en que es imposible con agua y con jabón poder lavar todos estos pecados. Porque recordemos que no solamente se investigaba al general Salvador Cienfuegos, sino también a otro número de generales que estuvieron en ese sexenio y en sexenios anteriores.
y que veremos que, pues, desafortunadamente, la impunidad que podría existir en los demás casos, así como en este, pues quedará en el olvido en algunos años, porque no sabremos exactamente qué fue lo que pasó ni cómo pasó. Porque desafortunadamente también hemos visto que cuando en el poder militar de esa famosa cofradía de poder que yo les he explicado de dónde viene desde los tiempos de Ernesto Zedillo con el general Enrique Cervantes Aguirre, ¿sí? Aquel que es dueño de castillos en Europa y que por cierto ahorita anda en España por allá vacacionando, creó tal fuerza que todas las personas que terminaron ocupando la titularidad en la Secretaría de la Defensa y de la Plana Mayor vienen de ese grupo de poder. Hasta que llegó este presidente y en este sexenio se rompió con el general Luis Crescencio Sandoval, el cual también está absorbiendo el costo de la decisión de que al general Salvador Cienfuegos se le haya exonerado. El problema no es la exoneración como tal, sino en las dudas que crea. Yo en mi caso, en mi personal punto de vista, lo que yo viví por llevar el asunto de mi padre, por cómo se vivieron las cuestiones, las imputaciones que se llevaron a cabo, fueron cerca de 17 años de estar peleando, de estar trabajando, de estar demostrando causa penal por causa penal la inocencia de mi señor padre. Y yo, si hubiera sido el general Cienfuegos, hubiera preferido estar en un juicio público, que la gente supiera y conociera exactamente cuáles eran las imputaciones en su contra y cuáles eran las pruebas que él tenía. Aquí tendremos dos puntos de vista y no los podemos borrar. Una, o las acusaciones que hacía la DEA no eran tan fuertes como ellos mencionaban y fue una simulación, o en su caso, esas pruebas existen y en México no tienen una validez jurídica y que por lo mismo fue exonerado el general. Luego lo comenté también en alguna otra columna que realicé para Campo Marte, que es el blog de información militar y de seguridad nacional en el que formamos parte, que al general Salvador Cienfuegos yo dudaba que hubiera podido participar en cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas, pero que sí podrían existir muchas líneas de investigación respecto al uso discrecional que hizo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de todo lo que fueron las violaciones al debido proceso y a los derechos del personal militar, como el hecho de haber de un plumazo y por medio de un decreto anulado el derecho que tenían los militares de poder ascender al grado superior inmediato y que por fortuna el actual secretario de la Defensa ya corrigió ese error. Asimismo, el que le aplicaran al personal de tropa, de soldados y de cabos, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en donde, sí, después de haber firmado 3 contratos de reenganche por un periodo de 9 años, ya no se les diera el siguiente contrato y que dejaran de formar parte de las Fuerzas Armadas. Y como eso hubo muchas situaciones, como lo comenté, de que cada 4 o 5 o 6 meses se pintaban todas las instalaciones militares del país y que tenía que ser forzosamente el proveedor Comex, el cual pues obviamente tenía un sobreprecio y un sobrecosto en comparación con las fábricas de pinturas que tenía la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Recordamos la barda perimetral del aeropuerto y recordamos muchísimas cosas que podría haberse dado una línea de investigación. Pero el que la Fiscalía General de la República lo haya exonerado nos deja muchísimas más dudas y que desafortunadamente será un costo que el gobierno de la República tendrá que pagar. Me da tristeza porque esa investigación en contra del general Cienfuegos no era nada más en contra de él. Se imaginan todas aquellas personas y personajes que estuvieron en sexenios pasados, como Rafael Maceo de la Concha, que fue Procurador General de Justicia Militar y posteriormente Procurador General de la República por haber tenido una relación de familia con Vicente Fox Quesada y que aparte fue el artífice del desafuero en contra del actual presidente de la República y que no le permitió y que estuvo encima de él en todo momento y que aparte es dueño de un sinnúmero de propiedades, universidades, sus hijos tienen notarías, empresas de seguridad, cuerpos de la CUSAEM, etcétera, 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 que va a estar con total impunidad. Y como él hay muchos y hay varios, y desafortunadamente por resoluciones como estas, en donde se quiso proteger a un exsecretario de la Defensa Nacional, se viene a manchar el nombre de toda una institución. Si bien es cierto, como siempre lo he mencionado y lo he reiterado, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército Mexicano son muchísimo más que Salvador Cienfuegos y que cualquier otra persona, pero desafortunadamente siempre existirá el tufo de que hubo impunidad en un asunto como este.
Yo soy el licenciado César Gutiérrez Priego. Esta es mi columna para Campo Marte. Buenas noches.